Hará para cualquiera otro uso, mas no lo comeréis. Develación. El sebo es la cristalización de los deseos animales. No debe asimilarse, porque alimenta al ego. El buey, el cordero y la cabra son símbolos de fuerzas instintivas que, mal dirigidas, degeneran la energía. El sebo del animal muerto o desgarrado representa energías corrompidas por la violencia, la pasión y la muerte espiritual. Puede tener uso externo, como experiencia o lección, pero jamás debe interiorizarse. No se come, no se hace vida en el alma. Mensaje. 25. Porque cualquiera que comiere sebo de animal, del cual se ofrece al Señor ofrenda encendida, la persona que lo comiere, será cortada de su pueblo. 26. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Develación. El sebo, como cristalización del deseo, no puede ser interiorizado sin consecuencias. Quien alimenta su alma con pasiones animales, se desconecta del pueblo de Dios, es decir, de la corriente de la iniciación. La sangre es la vida, el vehículo del fuego. No debe ser consumida, sino sublimada. La orden es clara. La energía vital no se derrocha en placeres animales, sino que se transforma en fuerza espiritual. Mensaje. 27. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de su pueblo. 28. Habló más el Señor a Moisés, diciendo: Develación. Quien devora la sangre, es decir, quien se alimenta de la pasión carnal y del derramamiento de energías, queda separado de lo divino. Esa violación de la ley universal lo margina del sendero. De nuevo, la voz interior se revela en Moisés, la voluntad iluminada. El Logos dicta la norma que guía la obra sacerdotal y la vida del iniciado. Mensaje. 29. Habla a los hijos de Israel, diciendo: El que ofreciere su sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de su paz al Señor. 30. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar al Señor. Traerá el sebo con el pecho para mecerlo, como sacrificio de mecedura delante del Señor. Develación. El sacrificio de paz no puede quedarse en el corazón del oferente. Debe ser traído y entregado al altar interior. La paz verdadera proviene de la entrega consciente de la vida al ser. Las manos son las obras. El sebo representa lo que se quema y se consume en el fuego purificador. El pecho mecido simboliza el amor transfigurado, que se entrega con gratitud al Señor en movimiento perpetuo, como vibración de paz. Mensaje. 31. Y del sebo hará perfume el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. 32. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestra paz. Develación. El fuego convierte el deseo, sebo, en perfume espiritual. Pero el pecho, símbolo del amor y de la misericordia, queda para Aarón y sus hijos. Es herencia sacerdotal, pues solo el iniciado verdadero puede conservar el amor divino en su templo. La espaldilla derecha representa la fuerza, la acción consciente y recta. Esta fuerza debe ser entregada al sacerdote interior, para que toda acción humana se eleve a lo divino. Mensaje. 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de la paz, y el sebo, de él será en porción la espaldilla derecha. 34. Porque he tomado de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, el pecho de la mecedura, y la espaldilla de la apartadura, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Develación. El iniciado que sabe manejar el fuego vital y el sacrificio de sí mismo recibe como porción la fortaleza espiritual. La espaldilla derecha. La fuerza le pertenece porque ha aprendido a sacrificar. El Señor reserva dos cosas para sus verdaderos sacerdotes: el pecho, símbolo del amor transfigurado, y la espaldilla, símbolo de la fuerza recta. Amor y fuerza son eternamente la herencia del sacerdocio interior. Mensaje. 35. Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, desde el día en que Él los allegó para ser sacerdotes del Señor. 36. Las cuales porciones mandó el Señor que les diesen, desde el día en que Él los ungió de entre los hijos de Israel, por estatuto perpetuo por sus generaciones. Develación. La unción es el poder del Espíritu Santo. Aarón y sus hijos representan a los que han recibido el fuego y se convierten en ministros de lo alto. Desde su consagración, son apartados para el servicio divino. El amor y la fuerza espiritual son las porciones que eternamente recibe el sacerdocio verdadero. No son dones pasajeros, sino herencia perpetua de la estirpe iniciática. Mensaje. 37. Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, y de la expiación de la culpa, y de las consagraciones, y del sacrificio de la paz. 38. La cual mandó el Señor a Moisés, en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Develación.
Todo el conjunto de sacrificios, holocausto, presente, expiaciones y consagraciones, expresa los diferentes aspectos de la gran obra. Muerte del ego, ofrenda de la vida, pago kármico y reconciliación con el ser. El monte Sinaí es el símbolo de la conciencia elevada. Allí el Señor da la ley al iniciado, para que en medio del desierto, la vida llena de pruebas y vacíos, se realicen las ofrendas interiores. El sacrificio verdadero no es rito externo, sino trabajo íntimo en el alma. Mensaje. Capítulo 8. 1. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 2. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el novillo de la expiación, y los 2 carneros, y el canastillo de los ácimos. Develación. La voz del ser habla a la voluntad iluminada. Moisés es la conciencia despierta que escucha al logos interior. Aarón es el sacerdote interior, la parte del alma que oficia ante lo divino. Sus hijos son las virtudes nacientes. Las vestiduras son los cuerpos solares. El aceite es el fuego transmutado. El novillo y los carneros son las fuerzas animales que deben sacrificarse. Los ácimos, la pureza sin levadura del ego. Mensaje. 3. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. 4. Hizo, pues, Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Develación. La congregación son las múltiples partes del ser. Todas deben congregarse ante el tabernáculo interior, en la puerta del corazón, para ser testigos de la consagración. La voluntad iluminada obedece al ser, y entonces todos los principios internos se alinean en el templo interior, listos para recibir la obra. Mensaje. 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. 6. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Develación. La conciencia transmite a los principios internos el mandato del Logos. No se trata de inventos humanos, sino de la ley eterna. El agua es símbolo de la purificación sexual y emocional. Antes de recibir la unción, el sacerdote y sus virtudes deben ser lavados con las aguas regeneradoras. Mensaje. 7. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. 8. Luego le puso encima el pectoral, y puso en el pectoral el urim y el tumim. Develación. Las vestiduras son los vehículos del alma ya regenerados en la alquimia. El cinto representa la castidad perfecta que ajusta y sostiene toda la obra sacerdotal. El pectoral es el corazón iluminado. El urim y el tumim son piedras de adivinación sagrada, símbolos de la sabiduría y de la verdad reveladas en el corazón puro. Mensaje. 9. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra delante de su rostro puso la plancha de oro, la corona de la santidad, como el Señor había mandado a Moisés. 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y unció el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Develación. La mitra es la mente consagrada. La plancha de oro es la iluminación espiritual, la corona de santidad que brilla en la frente del iniciado cuando la mente se somete al espíritu. El aceite de la unción es el fuego del Espíritu Santo. Ungir el tabernáculo y sus utensilios significa consagrar todos los aspectos del microcosmos hombre al servicio divino. Mensaje. 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus vasos, y la fuente y su basa, para santificarlos. 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Develación. El número 7 es el de los cuerpos del hombre y de los planetas sagrados. El altar rociado 7 veces significa la purificación total de los vehículos internos mediante el fuego. La unción sobre la cabeza representa la cristalización de la energía sexual transmutada en sabiduría. Aarón queda consagrado como sacerdote interior, iluminado por el fuego sagrado. Mensaje. 13. Después Moisés hizo llegar los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, y los ciñó con cintos, y les ajustó los chapeos, tiaras, como el Señor lo había mandado a Moisés. 14. Hizo luego llegar el novillo de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la expiación. Develación. Los hijos de Aarón, es decir, las virtudes, reciben también vestiduras y coronas. La conciencia revestida de pureza y protegida por la castidad. Cada parte del ser es ordenada en santidad. El novillo es la fuerza instintiva animal. Poner las manos sobre su cabeza significa asumir la responsabilidad del sacrificio. Reconocer que la energía animal debe ser inmolada en el altar del ser para que la expiación sea efectiva. Mensaje. 15. Y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y expió el altar, y echó la demás sangre al cimiento del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él.
16 Después tomó todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, e hizo Moisés perfume sobre el altar. Develación. El degollar simboliza la muerte del yo psicológico. La sangre, que es el fuego crístico, debe tocar los cuernos del altar, los poderes sexuales y espirituales. La expiación del altar representa la purificación del sexo, raíz de toda creación. La sangre en el cimiento muestra que el fundamento de la vida espiritual se halla en la energía creadora transmutada. El sebo y las vísceras representan los instintos más bajos que deben ser sacrificados en el fuego del altar. El hígado, asiento de las pasiones, y los riñones, centros del instinto creador, son ofrecidos al fuego. Al sublimarse, aquello que era impuro se convierte en perfume. Energía purificada que asciende como incienso a lo divino. Mensaje. 17 Más el novillo, y su cuero, y su carne, y su estiércol, lo quemó con fuego fuera del real, como el Señor lo había mandado a Moisés. 18 Después hizo llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Develación. El novillo entero, incluso su estiércol, representa la totalidad de la bestialidad humana. Todo debe ser quemado, desintegrado fuera del real, es decir, fuera de la conciencia. El fuego del espíritu consume los desechos psíquicos para que nada de lo animal permanezca en el templo interior. El carnero es símbolo del logos, del fuego creador, del signo Aries. Aarón y sus hijos, colocando sus manos, expresan la transmisión de la voluntad del iniciado hacia el Cristo íntimo, reconociendo que solo el fuego puede redimir. Mensaje. 19 Y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. 20 Y cortó el carnero en sus piezas. Y Moisés hizo perfume de la cabeza, y las piezas, y el sebo. Develación. Degollar al carnero es sacrificio del ego ante el Cristo. La sangre, símbolo de la vida divina, al ser rociada alrededor del altar, representa la fuerza solar que protege y consagra todo el templo del alma. El cortar en piezas indica la desintegración de las distintas facetas del yo. La cabeza del carnero, al ser ofrecida, señala la entrega de la mente al fuego. Todo lo que se sacrifica en la fragua del altar se convierte en perfume. Pureza espiritual. Mensaje. 21 Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto en olor muy aceptable, ofrenda encendida al Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. 22 Después hizo llegar el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Develación. El agua es el símbolo de la purificación sexual. Lavar los intestinos y piernas representa limpiar las raíces instintivas y el camino de la vida. Todo el carnero quemado es la ofrenda total. La completa entrega del alma al fuego divino, que asciende como fragancia aceptada por Dios. Este segundo carnero no es de sacrificio común, sino de consagración. Es el Cristo como fuerza que unge y santifica. Aarón y sus hijos imponen sus manos en señal de unión, recibiendo la unción del fuego crístico. Mensaje. 23 Y lo degolló. Y tomó Moisés de su sangre, y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. 24 Hizo llegar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Develación. La sangre en la oreja significa escuchar solo la voz del ser. En el pulgar de la mano derecha, obrar rectamente. En el pulgar del pie derecho, caminar conforme a la ley. Es la consagración total de los 3 aspectos de la vida. Pensar, hacer y andar. Los hijos de Aarón representan a los futuros sacerdotes, a las facultades del alma. La sangre los consagra igualmente. Escuchar al Cristo, actuar con rectitud, caminar en santidad. La sangre rociada al derredor del altar confirma la alianza del sacrificio con lo divino. Mensaje. 25 Y después tomó el sebo, y la cola, y todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, y la espaldilla derecha. 26 Y del canastillo de los ázimos, que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una lasaña, y lo puso con el sebo y con la espaldilla derecha. Develación. El sebo y los órganos instintivos vuelven a simbolizar los elementos pasionales del alma. La espaldilla derecha es la fuerza de la acción. Todo esto debe ser entregado al fuego, indicando que aún lo más vital y pasional se transforma en energía sagrada. El pan sin levadura representa pureza sin corrupción. El pan de aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. La lasaña es alimento múltiple de la enseñanza.
Todo se junta con el sebo y la espaldilla, mostrando que lo puro debe mezclarse con lo impuro para ser transmutado y ofrecido. Mensaje 27. Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo hizo mecer en ofrenda de mecedura delante del Señor. 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, e hizo perfume en el altar sobre el holocausto. Son las consagraciones en olor muy aceptable, ofrenda encendida al Señor. Develación. Poner en las manos del sacerdote es transferirle la responsabilidad del sacrificio. La mecedura es el movimiento rítmico de ascenso y descenso, el eterno flujo de las energías sexuales transmutadas que suben al cielo y retornan a la tierra en bendición. Moisés, que es la voluntad del ser, toma la ofrenda y la convierte en perfume. Todo sacrificio, toda transmutación, toda muerte del ego asciende como esencia sutil al Altísimo. Estas son las verdaderas consagraciones. Entregar lo humano al fuego para recibir lo divino. Mensaje 29. Y tomó Moisés el pecho, y lo meció, en ofrenda de mecedura delante del Señor. Del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés, como el Señor lo había mandado a Moisés. 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón, y sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Develación. El pecho simboliza el amor consciente, la fuerza del corazón. Moisés lo mece, indicando el movimiento rítmico de la energía emocional transmutada, que debe subir al cielo y descender al corazón del iniciado. Esa es la parte de Moisés, la voluntad iluminada. Gobernar el corazón con el fuego del Espíritu. El aceite es el Espíritu Santo, la sangre, el fuego crístico. Al mezclarse ambos y rociarse sobre Aarón y sus hijos, se consagra el sacerdocio interno del alma. Las vestiduras representan el cuerpo físico, vital, astral y mental, que deben quedar impregnados de la unción sagrada para servir al Altísimo. Mensaje 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. 32. Y lo que sobrare de la carne y del pan, habéis de quemarlo al fuego. Develación. La carne del sacrificio es la fuerza vital transmutada, el pan son las esencias espirituales de la enseñanza. Comerlos a la puerta del tabernáculo indica que el alimento de los misterios debe recibirse en el umbral de lo divino, en el estado de vigilancia consciente. Nada debe quedar en la memoria mecánica o en el abuso de la energía. Todo lo que no se asimila en pureza debe ser entregado al fuego, para que no se convierta en corrupción dentro del alma. Mensaje 33. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Señor para expiaros. Develación. Los 7 días representan los 7 cuerpos del hombre y los 7 grados de poder del fuego. Permanecer en el tabernáculo durante ese ciclo indica que la consagración no es parcial, sino total. Cada cuerpo, desde el físico hasta el átmico, debe ser santificado. La expiación es el trabajo de muerte del ego. Lo realizado en símbolos y sacrificios externos representa lo que debe cumplirse dentro de cada alma. Ofrecer lo animal para que el Cristo interno redima. Mensaje 35. Amperios la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante del Señor, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. 36. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por mano de Moisés. Develación. De estar día y noche vigilantes significa no caer en el sueño de la conciencia. La ordenanza es la ley de la transmutación y la vigilancia interior. El que no la guarda muere espiritualmente. La obediencia del alma sacerdotal a la voluntad divina garantiza la continuidad del camino. Aarón y sus hijos representan al alma obediente que sigue fielmente las directrices del ser a través de la voluntad Moisés. Mensaje. Capítulo 9. 1. Y fue en el día 8 que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. 2. Y dijo a Aarón: toma un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Develación. El 8 día es símbolo de la resurrección, del inicio de una nueva creación. Aquí se convoca al sacerdocio, a Aarón y sus hijos, y a los ancianos, los arquetipos de Israel en el alma, para dar inicio a una obra superior del espíritu. El becerro es la fuerza bruta del instinto que debe morir en expiación. El carnero, el fuego crístico, es el holocausto perfecto. Ambos, al ser ofrecidos, representan la purificación de lo inferior y la consagración de lo superior en el altar del ser.
Mensaje. 3. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin tacha, para holocausto. 4. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante del Señor, y un presente amasado en aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a vosotros. Develación. El macho cabrío representa la lujuria y debe ser inmolado para expiación. El becerro y el cordero sin manchas son la fuerza vital y la inocencia crística que deben ofrecerse en holocausto. Israel son las partes del alma, cada una debe realizar el sacrificio en sí misma. El buey es la fuerza trabajadora de la naturaleza, el carnero es el fuego crístico. El sacrificio de paz simboliza la armonía alcanzada cuando lo instintivo y lo divino se ofrecen al espíritu. El presente amasado en aceite significa la masa del pan interior impregnada del Santo Espíritu. La promesa es clara. Cuando el sacrificio es verdadero, el Señor se manifiesta en el alma. Mensaje. 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo del testimonio, y vino toda la congregación, y se pusieron delante del Señor. 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Señor que hagáis, y la gloria del Señor se os aparecerá. Develación. El tabernáculo es el templo interior, la conciencia. Llevar lo mandado es cumplir con los sacrificios internos. Muerte del ego, transmutación y entrega. La congregación representa a los múltiples yoes del hombre que deben comparecer ante la luz del ser. Moisés, que es la voluntad consciente, declara que el camino de la muerte mística y del sacrificio interior no es invención humana, sino mandamiento divino. Cumplir con ello atrae la gloria del Señor, es decir, la presencia real del Espíritu en la conciencia. Mensaje. 7. Y dijo Moisés a Aarón: llégate al altar, y haz tu expiación, y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. 8. Entonces se acercó Aarón al altar, y degolló su becerro de la expiación que era por él. Develación. Cada sacerdote debe primero expiarse a sí mismo antes de ayudar al pueblo. Aarón, símbolo del alma sacerdotal, debe limpiar su templo interior, para luego reconciliar al pueblo, las múltiples partes del ser. La expiación es la purificación por el fuego crístico que reconcilia lo humano con lo divino. El becerro es el instinto animal, la fuerza bruta del deseo. Degollarlo representa la muerte del yo pasional en el iniciado. Cada sacerdote debe matar primero su propio becerro interior. Mensaje. 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso sobre los cuernos del altar, y derramó la demás sangre al cimiento del altar. 10. Y el sebo y riñones y redaño del hígado, de la expiación, hizo perfume, como el Señor lo había mandado a Moisés. Develación. La sangre es el fuego vital. Ponerla en los cuernos es consagrar los poderes de la energía creadora al espíritu. Derramar la sangre en el cimiento significa establecer el fundamento de la obra en la transmutación sexual. El hígado, asiento de pasiones, y los riñones, que gobiernan la energía creadora, deben ser consumidos en el fuego del altar. Así se transforma lo instintivo en perfume espiritual, en fragancia aceptable al Eterno. Mensaje. 11. Más la carne y el cuero los quemó en fuego fuera del real. 12. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el alrededor sobre el altar. Develación. La carne y el cuero representan la materialidad del yo animal. Se queman fuera del campamento, es decir, fuera del recinto sagrado, porque lo impuro no puede entrar en el tabernáculo de la conciencia. El holocausto es la entrega total al fuego divino. La sangre que rocía alrededor protege, sella y consagra el altar de la conciencia. Mensaje. 13. Después le presentaron el holocausto, por sus piezas, y la cabeza, y él hizo perfume sobre el altar. 14. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó con el holocausto sobre el altar. Develación. Partir el holocausto en piezas significa ofrecer todas las partes del alma. Mente, cabeza, emociones, instintos, cuerpo. Todo debe convertirse en aroma grato, en energía purificada que asciende a lo alto. El lavado con agua indica purificación. Los intestinos representan los deseos internos. Las piernas, el camino de la vida. Tras purificarlos, son entregados al fuego, para que hasta lo más bajo del hombre sea transformado el sacrificio. Mensaje. 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío de la expiación, que era del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por expiación como el primero. 16. Y ofreció el holocausto, e hizo según la ordenanza. Develación. El macho cabrío es símbolo de la lujuria y de los pecados colectivos. Degollarlo representa que la expiación no solo es personal, sino también por el pueblo, es decir, por las múltiples facetas del alma y por la humanidad interior que habita en cada uno.
El holocausto del pueblo simboliza la entrega total de la energía de Israel interior al Señor. Cumplir la ordenanza significa trabajar en acuerdo con la ley divina, sin desviaciones. Mensaje. 17 ofreció a sí mismo el presente y llenó de él su mano e hizo perfume sobre el altar, además del holocausto de la mañana. 18 degolló también el buey y el carnero que era del pueblo en sacrificio de paz. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Develación. El presente es el pan de la vida, amasado en aceite. La enseñanza espiritual impregnada del Espíritu Santo. Llenar la mano y ofrecerlo significa que el alma entrega lo que recibe, devolviendo a Dios lo que es de Dios. El buey es la fuerza trabajadora y terrenal. El carnero, el fuego crístico. El sacrificio de paz muestra la reconciliación de lo animal y lo divino, de lo humano y lo celestial, en el altar del corazón. La sangre rociada alrededor del altar sella esa alianza. Mensaje. 19 y los sebos del buey. Y del carnero, la cola con lo que cubre las entrañas, y los riñones, y el redaño del hígado. 20 y pusieron los sebos sobre los pechos, y él quemó los sebos sobre el altar. Develación. Los sebos, la grasa, son símbolo de la energía instintiva acumulada en lo profundo del organismo. Los riñones y el hígado representan las pasiones y el instinto creador. Todo eso debe ser entregado al fuego, para que lo animal se transmute en fuerza divina. Los pechos simbolizan el amor consciente. Al colocar el sebo sobre ellos y quemarlo, se enseña que el amor debe purificar los instintos. Solo el fuego del altar puede transformar las pasiones en energía de compasión y servicio. Mensaje. 21 Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón con mecimiento delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. 22 Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de hacer la expiación, y el holocausto, y el sacrificio de la paz. Develación. El pecho es el corazón, la espaldilla derecha es la fuerza de la acción recta. El mecimiento representa el eterno flujo de energías transmutadas que suben y bajan. Con esto se enseña que el amor y la acción deben estar siempre en movimiento rítmico delante del Señor. El sacerdote que ha realizado el sacrificio interior tiene poder de bendecir. Aarón alza las manos como canal de la fuerza divina hacia el pueblo, después de consumar la expiación, muerte del ego, el holocausto, entrega total y el sacrificio de paz, armonía entre el hombre y Dios. Mensaje. 23 Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron, y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. 24 Y salió un fuego de delante del Señor, el cual consumió el holocausto y los sebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y cayeron sobre sus rostros. Develación. Moisés, voluntad, y Aarón, sacerdocio, entran en el tabernáculo, es decir, penetran en la conciencia profunda, y al salir transmiten bendición al pueblo interior. Entonces la gloria, la Sejiná, se manifiesta visiblemente. La obra interna atrae la presencia divina. El fuego que desciende es el Espíritu Santo mismo, que consume las ofrendas. Cuando el sacrificio es verdadero, Dios responde con su fuego. El pueblo cae sobre sus rostros. La conciencia se postra ante lo real, reconociendo la fuerza divina. Mensaje. Capítulo 10. 1 Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. 2 Y salió un fuego de delante del Señor que los quemó, y murieron delante del Señor. Develación. Nadab y Abiú representan facultades internas que, sin obediencia, buscan manipular el fuego divino. El fuego extraño es el uso indebido de la energía sexual y de los misterios sagrados sin mandato del ser. El incienso, sin pureza, se convierte en ofensa al Altísimo. Quien juega con el fuego divino perece. El espíritu mismo se convierte en destructor de aquel que lo profana. Es la advertencia de la magia sexual mal usada. El fuego es vida o es muerte. Mensaje. 3 Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. 4 Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Develación. El que se acerca a Dios debe hacerlo con reverencia y pureza absoluta, pues Dios se santifica en sus allegados. Aarón calla porque comprende que la ley es inexorable. El silencio del sacerdote indica aceptación de la voluntad divina. Los cuerpos de Nadab y Abiú deben ser sacados fuera del santuario. Esto enseña que lo profano no puede permanecer en el templo. Los hermanos representan facultades emparentadas que cumplen el deber de retirar lo impuro. Mensaje.
5. Y ellos se acercaron, y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. 6. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que el Señor ha hecho. Develación. Todo lo que ha caído por mal uso del fuego debe ser arrojado fuera del círculo sagrado. Las túnicas simbolizan las vestiduras del alma, manchadas por la impureza. Es la expulsión de las energías corrompidas. Descubrir la cabeza o rasgar vestiduras son signos de duelo externo. El sacerdote no debe entregarse al dolor humano, sino permanecer en obediencia interior, porque lleva el sello de la unción. La casa de Israel, el pueblo, sí puede lamentar, pero el sacerdote debe mantenerse firme en el orden divino. Mensaje. 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. 8. Y el Señor habló a Aarón, diciendo: develación. El sacerdote no puede abandonar el tabernáculo interior, la conciencia vigilante, porque moriría espiritualmente. El aceite de la unción es el fuego del Espíritu Santo que mora en ellos. Guardar la fidelidad a la unción es permanecer dentro del templo del corazón. La voz del Señor es la voz interior, el verbo que resuena en la conciencia del iniciado. Aarón, como sumo sacerdote, representa al alma humana que recibe las instrucciones directas del Logos para guiar el culto interno. Mensaje. 9. Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, para que no muráis. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 10. Y esto para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Develación. El vino y la sidra son símbolos de las pasiones, de la embriaguez psicológica que turba la conciencia. El tabernáculo es el templo interior, y nadie puede penetrar en lo sagrado estando ebrio de ira, de lujuria o de orgullo, pues la embriaguez del ego mata el alma. Solo con la mente serena y el corazón purificado se puede distinguir lo real de lo ilusorio, lo santo de lo profano. El discernimiento es fruto de la vigilancia interior, de la atención despierta. Mensaje. 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por mano de Moisés. 12. Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas al Señor, y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa santísima. Develación. Israel son las partes superiores del ser, las 12 tribus de nuestro propio interior. Enseñar es transmitir la luz de la ley, recibida de Moisés, que representa la voluntad iluminada del ser. Comer lo ofrecido sin levadura significa asimilar las energías puras sin mezcla de orgullo ni corrupción. El altar es el sexo trascendido. Allí se recibe la ofrenda de fuego para ser interiormente transformados. Mensaje. 13. Habéis, pues, de comerlo en el lugar santo, porque esto será fuero para ti, y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, pues que así me ha sido mandado. 14. Comeréis asimismo el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti, y fuero para tus hijos, son dados de los sacrificios de la paz de los hijos de Israel. Develación. El lugar santo es la pureza de la conciencia. Comer en lo santo es transmutar y asimilar las fuerzas divinas dentro del templo interior, conforme a la ley. El pecho de la mecida y la espaldilla elevada son símbolos de la fuerza cardíaca y de la voluntad que asciende hacia lo alto. Comer en lugar limpio es trabajar con pureza en el sacrificio, para alcanzar la paz interior. Mensaje. 15. Con las ofrendas de los hebos que se han de encender, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, para que lo mezas por ofrenda de mecedura delante del Señor. Y será por fuero perpetuo tuyo, y de tus hijos contigo, como el Señor lo ha mandado. 16. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y se halló que era quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, diciendo: develación. Mecedura es movimiento rítmico, símbolo de la transmutación sexual. Elevar la espaldilla y mecer el pecho es elevar las fuerzas del corazón y la voluntad hacia lo divino. Este fuero perpetuo significa ley eterna. Las energías deben elevarse, no desperdiciarse. El macho cabrío es símbolo de la energía sexual. Quemarlo sin conciencia equivale a desperdiciarlo en la pasión. Moisés, que es la voluntad iluminada, se indigna ante el mal uso de las fuerzas creadoras. Mensaje. 17. ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Porque es santísimo, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. 18. Veis que su sangre no fue metida en el santuario de adentro.
Habíais de comerla en el lugar santo, como yo mandé. Develación. Comer la expiación en el lugar santo significa transmutar la energía sexual en pureza. Esa es la verdadera expiación. Levantar las energías caídas para reconciliar el alma con Dios. La sangre es el símbolo de la energía vital. No entrar en el santuario significa que no fue elevada a lo superior. La orden era transmutarla, sublimarla, comerla en santidad. Mensaje. 19. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor. Con todo eso me han acontecido estas cosas. Pues, si comiera yo hoy de la expiación, ¿hubiera sido acepto al Señor? 20. Y Moisés oyó esto, y lo aceptó. Develación. Aarón reconoce la dificultad. Aunque la ofrenda externa se hizo, las pruebas internas y el dolor espiritual impiden cumplir del todo el rito interior. No basta el sacrificio externo, es preciso estar en perfecto estado anímico para que el Señor lo acepte. La voluntad iluminada comprende la debilidad humana. El Logos es misericordioso y acepta el esfuerzo sincero aun en medio de las caídas. Mensaje. Capítulo 11. 1. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles: 2. Hablad a los hijos de Israel, diciendo: Estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Develación. La ley continúa revelándose, pues el trabajo espiritual es progresivo. Dios habla al alma voluntad, Moisés, y al alma humana, Aarón, preparando la enseñanza sobre la pureza en lo que se ingiere, símbolo de las impresiones y energías que penetran en el alma. Los animales representan los yoes psicológicos y las fuerzas instintivas. El discernimiento sobre cuáles comer es la enseñanza sobre qué impresiones y energías debemos asimilar y cuáles rechazar para no contaminar la conciencia. Mensaje. 3. De entre los animales, todo el de pezuña, y que tiene las pezuñas hendidas, y que rumia, este comeréis. 4. Estos, sin embargo, no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña. El camello, porque rumia mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. Develación. El animal de pezuña hendida y que rumia simboliza al hombre que ya ha partido su vida en dos caminos: lo superior y lo inferior. La pezuña hendida es el signo del discernimiento. Separar lo real de lo ilusorio. Rumiar significa meditar, volver una y otra vez sobre las impresiones para transformarlas. Solo el hombre que discierne y medita puede ser alimento para el alma, es decir, puede ser asimilado como virtud en la conciencia. El camello rumia, es decir, reflexiona, pero no tiene la pezuña hendida. No ha separado lo superior de lo inferior. El camello simboliza al hombre lleno de recuerdos y tradiciones, cargado de pesos y creencias, pero sin discernimiento verdadero. Tal alma no es alimento para el espíritu. Mensaje. 5. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. 6. Asimismo, la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Develación. El conejo representa a las gentes que piensan y vuelven sobre lo mismo, rumiar, pero sin base, sin estructura interior, pezuña. Son mentes dispersas, débiles, sin raíces en lo real. No sirven como ejemplo espiritual. La liebre representa a los que creen meditar, que repiten oraciones y fórmulas, pero carecen de cimiento en el ser. No hay discernimiento, solo repetición mecánica. Esa práctica no transforma la conciencia. Mensaje. 7. También el puerco, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, lo tendréis por inmundo. 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Develación. El puerco tiene discernimiento instintivo, pezuña hendida, pero no medita, no rumia. Simboliza a los que poseen cierta capacidad de separar lo uno de lo otro, pero no interiorizan, no reflexionan, no transforman las impresiones. Tal estado conduce a la degeneración. No asimilar las vibraciones de tales estados psicológicos. No alimentarse de las pasiones de la muchedumbre ni imitar a los muertos vivientes que no trabajan sobre sí mismos. Tocarlos es contaminar la conciencia con su vibración. Mensaje. 9. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas. Todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, aquellas comeréis. 10. Más todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Develación. Las aguas son la vida misma, el mundo emocional. El pez con aletas y escamas simboliza al alma que sabe nadar en las aguas de la existencia, aletas, y protegerse con pureza, escamas. Tales almas son alimento para el espíritu. Las criaturas sin escamas ni aletas son almas indefensas, sin protección moral ni dirección espiritual, arrastradas por las corrientes de la vida. El iniciado no debe asimilar esas vibraciones, pues solo conducen a la abominación, a la confusión de los sentidos. Mensaje.
11 os serán, pues, en abominación. De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. 12 Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Develación. El hombre debe rechazar los estados inferiores, no alimentarse de ellos ni hacerlos parte de su vida. Abominar el cuerpo muerto es no identificarse con lo caduco, con lo ya muerto en el alma. Se repite para recalcar que el alma, sin defensa y sin dirección espiritual, es peligrosa. El iniciado no debe imitar sus costumbres ni pensamientos, pues contaminaría su psiquis. Mensaje. 13 Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, 14 el milano y el buitre según su especie. Develación. El águila y aves de rapiña simbolizan a los yoes depredadores, al orgullo que se alimenta de las caídas ajenas. Tales estados psicológicos no deben asimilarse en la conciencia. El milano y el buitre son imágenes de la codicia, de quienes se alimentan de lo muerto, de lo corrompido. Tales pasiones son impuras y deben rechazarse. Mensaje. 15 Todo cuervo según su especie. 16 El avestruz, y el mochuelo, y la gaceta, y el gavilán según su especie. Develación. El cuervo representa a la mente negra, el pensamiento morboso y negativo, siempre atraído por la podredumbre de la vida. Eso no debe asimilarse. El avestruz es la evasión. El alma que entierra la cabeza en la tierra y no quiere ver la realidad. El mochuelo y el gavilán representan instintos ocultos y agresivos. Son estados psíquicos densos que oscurecen la conciencia. Mensaje. 17 Y el halcón, y la gaviota, y la lechuza, 18 Y el calamón, y el cisne, y el pelícano. Develación. El halcón y la gaviota son el ansia de dominio y el libertinaje. La lechuza es símbolo de la falsa sabiduría, de la intelectualidad tenebrosa. Todo esto debe rechazarse como alimento del alma. El cisne blanco, cuando es símbolo espiritual, es pureza, pero aquí se toma como falsa apariencia de santidad. El pelícano y el calamón aluden a pasiones instintivas disfrazadas de devoción. No deben aceptarse. Mensaje. 19 Y la cigueña, y el cuervo marino, según su especie, y la abubilla, y el murciélago. 20 Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Develación. La cigüeña representa apegos familiares y mundanos. El cuervo marino es símbolo de pensamientos oscuros. La abubilla, de la vanidad estrafalaria. El murciélago, de los estados psíquicos nocturnos y subconscientes que viven en tinieblas. Todo esto es abominable para el alma. El insecto alado de 4 patas representa las fuerzas instintivas animales disfrazadas de espiritualidad. Son pasiones que pretenden volar hacia lo alto, pero que caminan todavía con patas de animal. El iniciado debe rechazar esos falsos estados que confunden la conciencia. Mensaje. 21 Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. 22 Estos comeréis de ellos. La langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el argol según su especie, y el agave según su especie. Develación. El insecto que salta con piernas extra, como la langosta, simboliza la fuerza instintiva que puede impulsarse hacia arriba, hacia lo espiritual. Es el instinto transmutado, la energía sexual que, cuando se sublima, da el salto hacia lo divino. Cada especie de langosta representa distintas formas de la energía creadora que, correctamente utilizada, se convierte en alimento del alma. La multiplicidad de nombres indica la diversidad de caminos en la alquimia sexual, todos útiles cuando se encaminan a la transmutación. Mensaje. 23 Todo otro insecto alado que tenga 4 patas, tendréis en abominación. 24 Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos, será inmundo hasta la tarde. Develación. El insecto que no salta, que solo se arrastra, representa la energía sexual caída, usada únicamente para el placer animal. Esa vibración arrastra hacia abajo al alma, y por eso es abominable. Tocar el cuerpo muerto significa identificarse con lo muerto en uno mismo, con los yoes psicológicos que ya no tienen vida real. Tal contacto contamina al alma, que solo puede limpiarse con el paso del tiempo y la reflexión interior, hasta la tarde. Mensaje. 25 Y cualquiera que llevare algo de sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. 26 Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo. Develación. Llevar el cuerpo muerto es cargar con defectos ajenos o propios, imitar costumbres muertas. El lavado de vestidos simboliza la limpieza de la personalidad, purificación de hábitos y costumbres antes de volver a la pureza.
El que tiene apariencia de discernimiento, pezuña, pero no lo aplica en verdad, ni medita, es falso iniciado. Tales estados son impuros. Tocarlos es contaminarse con falsas doctrinas. Mensaje 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos, será inmundo hasta la tarde. 28. Y el que llevare sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Develación. El animal de garra simboliza la violencia, la agresión. Quien se alimenta de esos estados se llena de ferocidad. Por eso son impuros y manchan el alma. Reiteración de la enseñanza. Cargar con la violencia de otros o con la propia corrompe la vestidura psicológica. Hay que limpiarse con la disciplina interior, no justificar nunca los defectos. Mensaje 29. Y estos tendréis por inmundos de los animales que se van arrastrando sobre la tierra. La comadreja, y el ratón, y la rana según su especie. 30. Y el erizo, y el lagarto, y el caracol, y la babosa, y el topo. Develación. Los arrastrados son estados bajos de la psiquis. La comadreja, astucia maligna, el ratón, mezquindad, robo, la rana, lujuria en los bajos fondos. El alma no debe alimentarse de tales vibraciones. El erizo simboliza la defensa agresiva, el lagarto, la frialdad instintiva, el caracol y la babosa, la pereza, la inercia, el topo, la ceguera espiritual que solo cava hacia abajo. Todos son estados psíquicos inmundos. Mensaje 31. Estos tendréis por inmundos de todos los animales. Cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde. 32. Y todo aquello sobre que cayere alguno de ellos después de muertos, será inmundo. Así vaso de madera, como vestido, o piel, o saco, cualquier instrumento con que se hace obra, será metido en agua, y será inmundo hasta la tarde, y así será limpio. Develación. Una vez más, el contacto con defectos muertos, con costumbres caducas, deja impureza. Solo la práctica de la autoobservación y el paso del tiempo limpian la conciencia. Cuando los yoes muertos contaminan la personalidad, vasos, vestidos, instrumentos, todo queda sucio. La única purificación es sumergirse en las aguas. Símbolo del trabajo con las aguas sexuales, de la transmutación y la purificación interior. Mensaje 33. Y todo vaso de barro dentro del cual cayere alguno de ellos, todo lo que estuviere en él será inmundo, y quebraréis el vaso. 34. Toda vianda que se come, sobre la cual viniere el agua de tales vasos, será inmunda, y toda bebida que se bebiere, será en todos esos vasos inmunda. Develación. El vaso de barro es el cuerpo físico, frágil y corruptible. Si los defectos entran en él, contaminan todo el organismo. La orden de quebrar el vaso es el símbolo de la muerte mística. Romper el ego para rehacer el templo del alma. La vianda y la bebida son las impresiones que entran en nosotros. Si pasan por un recipiente contaminado, mente o cuerpos sucios, todo se corrompe. Por eso es urgente purificar el centro mental y emocional. Mensaje 35. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos, será inmundo. El horno y la chimenea serán derribados. Son inmundos, y por inmundos los tendréis. 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas, serán limpias. Mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Develación. El horno y la chimenea representan los centros sexuales y vitales. Cuando los defectos caen allí, se pervierten las energías creadoras. Por eso deben ser derribados, es decir, regenerados mediante la castidad científica y la transmutación. La fuente y la cisterna son símbolos de la Madre Divina, del manantial puro de las aguas sexuales. Esta pureza se conserva siempre. Pero si esas aguas entran en contacto con defectos muertos, se corrompen para el uso personal del alma. De ahí la necesidad de guardar la castidad sagrada. Mensaje 37. Y si cayere de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente sembrada, que estuviere sembrada, será limpia. 38. Más, si se hubiere puesto agua sobre la simiente, y cayere de sus cuerpos muertos sobre ella, la tendréis por inmunda. Develación. La simiente sembrada es el trabajo consciente ya iniciado. Aunque caigan influencias muertas, no lo contaminan, porque la semilla viva tiene fuerza interior. Cuando el trabajo gnóstico está enraizado, las tentaciones externas no lo destruyen. El agua sobre la simiente simboliza la lujuria o el uso equivocado de las aguas sexuales. Si la semilla espiritual se mezcla con pasiones muertas, se corrompe. He aquí la advertencia. No unir lo sagrado de las aguas con lo profano del ego. Mensaje 39. Y si algún animal que tuviereis para comerse muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde.
40 Y el que comiere de su cuerpo muerto, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Develación. El animal que se tenía para comer es una virtud que, al morir, se convierte en un recuerdo sin vida. El que toca esa virtud muerta, la nostalgia de lo que fue, queda contaminado. Solo el presente, el aquí y ahora, purifica. Comer de lo muerto es nutrirse de doctrinas caducas, de prácticas ya sin esencia. Sacar el cuerpo muerto es difundirlas. Ambas cosas manchan la vestidura psicológica y requieren limpieza interior. Mensaje. 41 Y todo reptil que se va arrastrando sobre la tierra es abominación. No se comerá. 42 Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Develación. El reptil que se arrastra representa los instintos más bajos de la psiquis. Pasiones torpes, deseos animalescos. Alimentarse de ellos es rebajarse al estado infrahumano. El que anda sobre el pecho es la imagen de quienes viven arrastrados por las emociones negativas. Los que andan sobre muchas patas son las multiplicidades del ego, los yoes mecánicos que arrastran al hombre. Todo eso es abominación para el alma. Mensaje. 43 No ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anda arrastrándose, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos con ellos. 44 Porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anduviere arrastrándose sobre la tierra. Develación. El alma no debe identificarse con los yoes animalescos que reptan en el subconsciente. La suciedad es la identificación, el ensuciar la conciencia con pasiones y bajos instintos. El mandato de santidad es claro. Ser santos, porque Dios es santo. El alma debe reflejar la pureza del ser, y para ello, debe negarse a sí misma, no dar cabida a los yoes animales que arrastran al hombre al fango. Mensaje. 45 Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para seros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. 46 Esta es la ley de los animales y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. 47 Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Develación. Egipto es el símbolo de la esclavitud psicológica, de la mente atrapada en el deseo. Jehová saca al hombre de Egipto, es decir, lo rescata del estado mecánico para hacer de él un templo viviente. Por eso se exige santidad, el reflejo de lo divino en el microcosmos hombre. La ley de lo puro y lo impuro es simbólica. Discernir entre los estados del alma que elevan y los que rebajan. Animales, aves, peces, reptiles, son figuras del mundo interior del hombre. El iniciado debe aprender a diferenciar lo que puede asimilarse en la conciencia, estados superiores, virtudes, comprensiones, y lo que debe rechazarse, pasiones, yoes, emociones negativas. Esa es la clave del trabajo interior. Mensaje. Capítulo 12. 1 Y habló el Señor a Moisés, diciendo. 2 Habla a los hijos de Israel, diciendo. La mujer cuando concibiere y diere a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Develación. La mujer que concibe y da a luz simboliza la matriz de la naturaleza, el útero de la vida. La impureza de 7 días señala los 7 cuerpos del hombre, que al recibir la vida quedan manchados por el karma, por la herencia de los yoes. El nacimiento físico es la entrada al mundo del dolor. Por eso la ley lo declara impuro. La conciencia cae en la carne y debe purificarse para volver a Dios. Mensaje. 3 Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. 4 Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Develación. El 8º día simboliza la entrada en una nueva octava, un nuevo comienzo espiritual. La circuncisión del prepucio representa la eliminación del exceso, del deseo animal en el sexo. Es el símbolo de la transmutación, cortar lo impuro de la energía creadora para que pueda servir a lo divino. 33 días es un número crístico, los años de la vida terrena del Cristo. Simboliza la purificación que todo ser debe pasar antes de tocar lo santo. La sangre de la purgación es el karma que se arrastra en los cuerpos, que debe limpiarse antes de entrar al santuario interior. Mensaje. 5 Y si diere a luz hembras será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre.
6. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo del testimonio, al sacerdote. Develación. El nacimiento de una hembra se asocia al doble tiempo de impureza porque lo femenino en este contexto es símbolo del alma receptiva, más ligada a la materia. 66 días, número ligado a la caída. 6 más 6, muestran el tiempo de purificación más profundo que requiere quien ha caído en la generación física. El cordero de un año representa al Cristo íntimo, la energía pura del logo solar. El palomino o la tórtola son el símbolo del Espíritu Santo, de la castidad y la transmutación. Después de cumplir el ciclo de purificación, el alma debe ofrecer su energía sexual transmutada en sacrificio al Señor. Mensaje. 7. Y lo ofrecerá delante del Señor, y la reconciliará, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diere a luz varón o hembra. 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y la reconciliará el sacerdote, y será limpia. Develación. El sacrificio de la energía creadora reconcilia al alma con Dios. El flujo de sangre simboliza la pérdida de fuerzas sexuales en la generación. Con la transmutación y la ofrenda interior, la mujer, el alma, se reconcilia con lo divino. Cuando no hay fuerza suficiente para dar el cordero, el Cristo encarnado, queda el camino de la tórtola. La humildad, la fe, la transmutación sencilla. Lo importante no es la grandeza de la ofrenda, sino la sinceridad del corazón. Con sacrificio y expiación, el alma es limpiada. Mensaje. Capítulo 13. 1. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: 2. Cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, o postilla, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de los sacerdotes sus hijos. Develación. La lepra en la piel es símbolo de la corrupción psicológica que se manifiesta externamente. El ego, cuando carcome al alma, termina reflejándose en la vida externa como defecto moral. El sacerdote representa a la conciencia que examina, que juzga. Mensaje. 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá, y le dará por inmundo. 4. Y si en la piel de su carne hubiere mancha blanca, pero no pareciere más hundida que la tez, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Develación. El pelo vuelto blanco y la llaga hundida muestran que el defecto se ha enraizado y ha envejecido en el alma. Es un yo antiguo, fuerte, incrustado en la psiquis. El reconocimiento de la lepra es la autocrítica profunda. Declararse inmundo para saber qué debe eliminarse. La mancha blanca es un defecto en potencia, todavía superficial. Encerrar los 7 días significa vigilarlo en el ciclo completo de la vida psicológica, los 7 centros. Es la observación interior para ver si ese yo crece o se desvanece. Mensaje. 5. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga a su parecer se hubiere estancado, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días la segunda vez. 6. Después el sacerdote le reconocerá al 7º día la segunda vez. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio. Era postilla, y lavará sus vestidos, y será limpio. Develación. La repetición de la observación indica que algunos defectos no se muestran de inmediato. Requieren 2 ciclos de vigilancia. La autognosis es paciente. Hay que observar repetidamente antes de declarar limpio o impuro un estado del alma. Si la llaga se oscurece y no crece, significa que el defecto se marchita, pierde fuerza. Entonces no era lepra profunda, sino una postilla superficial. El lavado de vestidos es la purificación de la personalidad. Corregir hábitos y modos de conducta externos. Mensaje. 7 más. Si hubiere ido creciendo la postilla en la piel, después que fue mostrado al sacerdote para ser limpio, será visto otra vez del sacerdote. 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la postilla ha crecido en la piel, el sacerdote lo dará por inmundo. Es lepra. Develación. La postilla es símbolo del yo psicológico, las pequeñas llagas de la mente. Si estas escoriaciones del alma, en vez de sanar, aumentan con el tiempo, el sacerdote interior del íntimo declara que el hombre es impuro. Lepra significa contaminación por los defectos, los yoes, las pasiones. Mientras el ego subsista y se alimente, el alma es declarada inmunda. Mensaje. 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. 10. Y el sacerdote mirará, y si pareciere hinchazón blanca en la piel, el cual haya vuelto el pelo blanco, y se descubre. Asimismo, la carne viva en la hinchazón, develación.
Toda llaga de lepra es defecto moral manifiesto en la conducta. El hombre debe ser traído al sacerdote. Es decir, ha de confrontar sus defectos ante la conciencia, ante el Cristo íntimo. El pelo vuelto blanco indica vejez psicológica, repetición mecánica de errores. La carne viva descubierta es la vida animal que todavía late en el interior, mostrando que el defecto está activo y no muerto. Mensaje. 11 Lepra es envejecida en la piel de su carne, y le dará por inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. 12 Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, y la lepra cubriere toda la piel del llagado, desde su cabeza hasta sus pies, a toda vista de ojo,